Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast en el que vamos a abordar el tema de la psicosomatización en adolescentes. Un tema por el cual suelen llegar a la consulta de adolescencia con bastante frecuencia y de la cual los especialistas en adolescentes estamos, no sé si acostumbrados a abordar, pero es algo que por su frecuencia, prestamos cierta atención y tratamos de acompañar tanto a los adolescentes como a sus familias a empezar a explorar otras cuestiones como para comprender por qué suceden a veces este tipo de cosas. Mi nombre es Mauricio Escarpelo y soy médico pediatra con subespecialidad en adolescencia, que es a lo que me dedico actualmente. Realizo este tipo de podcast o videos de YouTube como para poder compartir con ustedes algunas experiencias o miradas o cosas o temas que a veces no se hablan en relación a la adolescencia y, y que también sirve como para reflexionar o pensar un poco acerca de este tipo de temas. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con la psicosomatización en adolescentes. Bueno, ¿qué sería un poco esto de la psicosomatización? Esto tiene que ver con la manifestación de síntomas o signos corporales generalmente, por eso viene de la parte de soma, que tiene que ver con el cuerpo, y psico por la cuestión o hace referencia a un origen más desde la salud mental. Entonces sería algo así como manifestaciones que tienen un componente de la salud mental que se manifiestan con el cuerpo. Estos componentes de manifestación en el cuerpo pueden ser muy variados y en general en la adolescencia, dentro de lo más frecuente, tiene que ver con la aparición de dolores o algias, como también les decimos los médicos. Pero tienen una característica en particular, porque, a ver, no es cualquier tipo de dolor, no es y a veces también no ocurren en cualquier tipo de momento o de situación. Entonces, ¿cómo podemos identificar un poco estos signos o características que son bastante propias de la psicosomatización? Esto, por un lado, y si queremos desde un punto de vista más clínico, más médico, no suele tener una congruencia clínica. Es decir, no se condicen los dolores con algún tipo de enfermedad, algún tipo de perturbación o algo que pueda estar pasando en el organismo que justifique un dolor con un origen orgánico. Porque uno de los temores que más frecuentemente se ven es esto de tratar de encontrar la causa orgánica a algunos dolores. Pero ¿qué ocurre? A veces uno intenta, hace como los caminos tradicionales para búsquedas de algunos, descartar algunos diagnósticos que puedan llegar a ser, pero a veces a medida que va pasando el tiempo o cómo van evolucionando los síntomas y cómo van dando los estudios, empiezan a orientar a que posiblemente tenga que ver con una psicosomatización. Esto puede ser motivo de discusión o de debate con muchas personas, porque seguramente todos deben tener algún conocido, algún amigo que alguna vez le habrán dicho que estaba psicosomatizando y en realidad le estaba pasando alguna cosa. Yo acá no quiero entrar en ese tema, ¿sí? En cuestiones de que no se haya pensado alguna enfermedad o algo importante, sino que justamente estoy abordando las situaciones en las que efectivamente no hay una causa orgánica que justifique un dolor. ¿Y esto por qué lo quiero aclarar? Porque a veces también eh, buscar la causa orgánica implica someter a los adolescentes a una infinidad de estudios que muchas veces no tienen una razón de ser, más que calmar la ansiedad de los propios adolescentes o de sus padres. Esto suele responderse ante preguntas como, por ejemplo,
¿Está seguro, doctor, que no tiene nada? Pero me llama la atención que siempre le pasa esto. ¿Está 100% seguro que con todos estos estudios descartamos absolutamente todo? Y realmente cuando hacen esas preguntas son difíciles de responder porque en medicina 2 más 2 no es 4, entonces a veces uno no puede afirmar con certeza de que efectivamente no corresponde a nada orgánico. Entonces acá hay como varias cosas a ver. Por un lado, cuando aparecen estos dolores, estas molestias, que suelen no tener esta congruencia que les comento, es decir, casi todas las enfermedades o cosas que puedan pasar en el cuerpo tienen distintos tipos de manifestaciones que tienen una congruencia. Esa congruencia se puede dar, digamos, como de una manera, digamos, en donde varias cosas se interrelacionan, pero también a veces pueden ir digamos, sucediendo a lo largo del tiempo. Es decir, en un momento empieza con un dolor en algún lado, una semana después agrega otra cosa, ¿se entiende? Y como que va sumando signos o síntomas que con el tiempo uno, digamos, como uniendo un poco todas esas cosas, puede terminar de definir que se trata o corresponde a algún síndrome o alguna cuestión más particular. Entonces, cuando no existe un poco todo esto, a veces, bueno, se puede pedir algún tipo de estudio general como para descartar cosas, grandes diagnósticos, como se dice, y a partir de ahí suele surgir en muchas situaciones lo que se llama conducta expectante. ¿Qué es la conducta expectante? Es ver un poco cómo se van manifestando y cómo van evolucionando esos dolores. ¿Por qué vuelvo a las preguntas iniciales estas de ¿estás seguro? Pidámosle más estudios. La verdad que si le pedimos una tomografía, muchos padres dicen yo me quedaría tranquila o me quedaría tranquilo si le pedís una tomografía. La verdad que si le das un antibiótico, yo para mí me quedaría más tranquilo. Eh, pero el asunto es que hay un dicho también en medicina que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, porque a veces podemos hacer un estudio que da un hallazgo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que le pasaba a ese paciente y nos metemos en un embrollo de estudios y de diagnósticos que no tienen una razón de ser y que no le va a modificar, digamos, nada, ¿no? Entonces, es gastar tiempo, crear más ansiedad, en fin, todas estas cosas que a veces pueden tener sus complicaciones. Entonces volvamos un poco a qué es lo que va pasando. Los adolescentes en esta circunstancia empiezan a tener estos dolores que no tienen una congruencia, que no tienen un significado claro en el sentido de que pueda tener que ver con algún tipo de enfermedad, una correlación, perdón. Eh, y además estudios que hablan de que está en un buen estado de salud. Y entonces, ¿por qué manifiestan esos síntomas? ¿Y cuáles serían esos síntomas como más comunes, no? Generalmente son dolores múltiples y parte de estos dolores tienen que ver con, por ejemplo, dolores abdominales. Los dolores abdominales son un clásico de la somatización, ¿no? Los dolores tipo cólicos, esos dolores que van y vienen, dolores que puntadas, ¿no? Abdominales, como un dolor tipo puntada en alguna región, después en otra, y va cambiando. Y pero ¿por qué? Si ayer me dolía acá y hoy me duele allá, ¿no? Y acá yo siempre les digo a los pacientes, mirá, si fuese algo quirúrgico, que es una de las cosas que a veces les da temor, digamos, generalmente el dolor quirúrgico suele ser en un solo lado, en una sola región, y no calma porque justamente como la causa, digamos, no se resuelve, el dolor es cada vez peor y siempre es en el mismo lugar. Y eso es como una característica muy propia de cosas que terminan siendo quirúrgicas muchas veces. Ahora, cuando los dolores van y vienen, son en distintas regiones del abdomen, tienen ese dolor tipo retorcijón o un dolor o tipo pontada, pero que genera una molestia que es un rato va y viene, puede tener que ver, desde luego, habiendo descartado otras causas, como bien les decía, que corresponda a estas cuestiones así como somatización. Y tiene que ver, por ejemplo, con situaciones de estrés, cosas que puedan generar angustia,
y que se incremente de alguna manera esta contractilidad intestinal y genere el dolor. Pero también, y no solamente eso, pueden haber manifestaciones más extrañas. Sensación de picazón, eh, eh, algún hormigueo, una sensación de quemazón, no sé, en el cuero cabelludo, como síntomas que son sumamente extraños o que lo siente la persona o que no pueden ser objetivados, ¿no? No, es como que como no se ven y es simplemente una cuestión de sensación, es como bastante difícil de determinar. Entonces, eh, habiendo descartado cuestiones orgánicas y uno viendo que no está esta congruencia clínica, pensando en enfermedades o en cosas que puedan hacer, es donde uno empieza a explorar otras posibles causas. A veces es concreto y es muy simple, o están atravesando una situación de estrés muy particular, o alguna situación en el colegio, algo que pueda tener que ver con, no sé, un divorcio en el marco de la familia, alguna situación de dificultad económica, eh, u otras situaciones que puedan llegar a poner así como en tensión y puedan generar estrés al adolescente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? El problema es que termina muchas veces afectando la vida diaria. Yo he tenido casos de adolescentes con estos dolores abdominales. Digo dolores abdominales porque es dentro de lo más frecuente, que a veces no solamente tienen el dolor abdominal, sino se pueden acompañar de náuseas, de vómitos, porque es como ya toda una sensación, toda una cuestión de estrés en donde aparece el dolor. Es más, a veces hasta incluso lo describen como en secuencia. Aparece el dolor, después del dolor me dan ganas de vomitar y si hasta que no vaya a vomitar no se me pasa. Y así me pasa una y otra vez. O esto siempre me pasa solo en la mañana, del resto del día no, solo en la mañana. O solo me pasa cuando estoy por ir al colegio. Bueno, que también son bastante indicativos de estas cuestiones emocionales, ¿no? Como, a ver, si fuese una situación orgánica, generalmente no ocurre ante una situación posible de estrés, puede ocurrir realmente en cualquier momento. Y bueno, esto les empieza a afectar la vida social. A veces es tan importante que tienen dificultades con el rendimiento escolar, dejan de ir al colegio, abandonan alguna actividad deportiva, dejan de juntarse con sus amigos, y ahí sí ya estamos hablando de cierta como gravedad de cómo están tomados por esta situación y de la importancia para empezar a abordarlo. Entonces acá el papel de las emociones realmente es clave en relación a todo lo que es la sintomatología de la psicosomatización, porque va a ser interesante ver cómo estos adolescentes regulan estas emociones, cómo se desenvuelven ante distintas situaciones que pueden ocurrir en la cotidianidad o en la vida, como por ejemplo situaciones de estrés, situaciones de angustia, situaciones de bronca, de ira, ¿no? Emociones que se pueden manifestar y cómo estas emociones pueden exacerbar o no, por ejemplo, estos dolores o estas molestias que ellos refieren. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a empezar a abordar? Por un lado, si es desde la parte médica, desde luego se van a descartar todas las enfermedades, patologías que puedan estar relacionadas, y una vez descartado y habiendo evaluado de que justamente y posiblemente se deben a síntomas de psicosomatización, será importante empezar a escucharlos también en cuanto a todas las cuestiones que hacen a su salud integral, a sus hábitos, a sus emociones y a las cosas que les están pasando. Para eso muchas veces nos vamos a tener que apoyar en profesionales de la salud mental, porque si bien algunas cosas generales pueden surgir o salir de la consulta médica, posiblemente hayan muchas otras que requieran tiempo y expertise, digamos, justamente profesional, como para que ellos puedan hablar de temas más personales o más íntimos que puedan llegar a estar ocurriendo, eh,
y que quizás sean la causa o el origen de toda esta psicosomatización. Así que bueno, esta es una de las cosas como importantes. Para esto es importante crear un ambiente de apoyo y tampoco sobredimensionar el problema, porque también me he encontrado con padres que básicamente manifiestan dolor a la par de los adolescentes. Entonces los dolores que tienen los adolescentes, a algunos padres tienden incluso como a exagerarlos y en vez de crear un clima de tranquilidad, de acompañamiento, de vas a estar bien con el doctor o con la doctora o con el equipo de salud, vamos a encontrarle la vuelta para que estés bien. También me he encontrado con padres adelante de sus hijos diciéndole, ¿y esto no podrá ser otra cosa? ¿Y esto que le está pasando? Porque le duele y yo veo que realmente es para preocuparse, es realmente muy malo lo que le pasa. Y hablando todas estas cuestiones o comentarios negativos por delante del adolescente, eh, que genera más estrés, más angustia y más incertidumbre sobre lo que le pueda llegar a estar pasando. O como alguna vez recuerdo una situación en la cual un adolescente solía tener dolores abdominales recurrentes y en la consulta estaba tranquila, estaba cómoda, estaba hablando sin ningún tipo de problema y la mamá en ese momento comentando y hablando de lo feo que eran esos dolores que tenía su hija, de cómo los manifestaba, en ese momento le dijo, acostate en la camilla y mostrale cómo es el dolor que vos tenés, ¿no? Y automáticamente la chica se acostó y cuando quise revisar el abdomen empezó a gritar como, no sé, qué era lo que le estaba pasando, ¿no? Y claramente en ese momento ella no estaba sin ningún tipo de dolor. Entonces, también esto puede tener que ver con otros tipos de psicopatologías, y si esto lo está escuchando algún psicólogo, bueno, comprenderá a lo que me estoy refiriendo. Pero más allá de eso, y con este ejemplo ilustrativo, quería, digamos, de alguna manera graficar eso. Entonces, llevar tranquilidad, acompañar, saber que estamos ahí para cualquier tipo de situación y todo eso, y brindar un clima esperanzador y tranquilizante va a ser de suma ayuda en cualquier adolescente que está atravesando por este tipo de problemas. Para eso va a ser importante la comunicación abierta, la empatía, poder hablar con ellos de las cosas que le pasan y de comprender que los dolores también los tienen. Tampoco esto tiene que ver con minimizar o como con decir, uy, te agarró el dolor otra vez, uy, sos vos otra vez, uy, ¿qué te habrá pasado? Justo habrás estado pensando y te vino el dolor. Porque eso de minimizar tampoco nos sirve. Es decir, comprender que ese dolor efectivamente lo tienen y acompañarlos y justamente en esto de que ya te va a pasar, bueno, acá estoy, no te va a pasar nada, estamos juntos, ¿no? Como todo este tipo de cosas que generan esta sensación y real, justamente, ¿no? De compañía, en donde transmitimos esta tranquilidad. Así que bueno, la idea un poco de esto era reflexionar acerca de la psicosomatización. No hay una respuesta única porque esto tiene que ver con cada adolescente y las cosas que puedan estar pasando y aparte cómo todas estas manifestaciones pueden estar afectando su día a día. Por eso mismo recuerden de que si algo de esto estuviese pasando es importante pedir ayuda y acompañamiento profesional. En mi caso, bueno, ya me conocen, ustedes me pueden ubicar por las redes sociales si quieren, ya sea para consultas virtuales o presenciales, y a partir de ahí ver cómo podemos ir buscándole algún tipo de solución a esta situación. Bueno, espero que les haya gustado este podcast y seguramente nos estaremos viendo en otros más adelante. Suscríbanse, sigan todas las publicaciones que hago si consideran que les brinda información muy útil para ustedes y compártanla con las personas que ustedes aprecien o que quieren y que crean conveniente que tengan que escuchar este tipo de mensajes. Nos vemos, hasta la próxima.